¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, somos 7. Esperamos hasta el 5 y 6 por ahí. A ver si se suma alguien más. ¿Mm? La verdad que son muy pocos los que vienen a las clases. No sé si ustedes tienen contacto con otros que estén anotados en la materia. O solo se conectan entre ustedes 7. Sí, en mi caso particular, yo la verdad que no puedo cursar todos los días en este horario. Tengo otras cosas que hacer, por eso me conecto cuando puedo. Soy uno de los que se conecta cada tanto. Ajá. Sí, pero igual hay como 60 inscriptos en el curso. Digo, la participación es como muy poca, ¿no? Por eso preguntaba si entre ustedes tienen un grupo más grande, simplemente como para saber. Bueno, lo veremos el día del examen, si vienen 10 o si vienen 30, y ahí veremos. Pero bueno, esperamos unos minutitos más y ya empezamos. Bueno, creo que más o menos estamos. No sé si está el que me consultaba el otro día respecto del programa. No sé si era Ariel. Sí. Bueno, a ver, para los que tienen el programa, que logré imprimírmelo, que no es una cosa menor. Digamos que lo que vimos hasta ahora, salvo algún error de cómputo, es la unidad 1, la 2, la 3, 4 y 5, 6, 11. Hoy vamos a ver la 12. Déjame ver. Ya está ahí.
Hasta ahí. Esas son las unidades que vimos. ¿Mm? Que son las que van a entrar en el examen y seguramente la que vean el viernes, que les dirá Marcos con qué siguen. ¿Mm? Pero esas básicamente son las unidades que hemos visto en estas reuniones que hemos tenido. ¿Mm? Bueno, eso para ser un poco más ordenado. A veces los temas se concatenan diferente de lo que están en el programa y entonces uno decide alterar un poco el orden, pero bueno, más o menos vamos ahí. La vez pasada, entonces, habíamos hablado sobre el artículo 29 y 30. Quiero que alguien me diga cuál es la diferencia entre una contratación y consecuencia de una contratación por el artículo 29 o 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, alguien que recuerde, no quiero que me lean el apunte, porque, digo, más o menos me acuerdo lo que digo, pero quiero entender a ver si lo procesaron. Alguien que se anime a hablar, a ver si no perdemos tiempo. Si no tengo que repetir eso como lorito, que ya me lo aprendí. O alguien que tenga una duda del 29 y 30. Hable alguien o elijo. Buenas. Hola, Pablo. Yo tengo que el 30 hablaba sobre los contratos eventuales con las empresas de servicios eventuales y las 30, y el artículo 30, el artículo 29 era más como era distinto, no tengo muy bien anotado. De la interposición de personas, de la relación directa entre los sujetos del trabajo. Yo tengo anotado eso. La del 29, pude presenciar la primera parte nomás porque la segunda parte me tuve que ir. Así que hablaba de eso el 29. A ver, ¿alguien más? Porque hasta ahora vamos medio flojón. ¿Nadie? Tengo que repetir toda la clase de 29 y 30. No, voy a resumir porque evidentemente no. Les queda poco para el parcial, así que no entiendo cómo van a hacer para entender todo para el último día. Pero bueno, el caso del 29 era en qué se diferenciaba del 30, es que en el 29 una empresa manda trabajadores, una empresa que tiene empleados, manda a sus empleados para que se incorporen en otra empresa a trabajar. Y esta empresa a la que se incorpora es la que los dirige, los manda, como si fuesen empleados propios. Esa empresa que los recibe, ¿sí?, se comporta como si fuese el empleador, pero la verdad es que no lo es. El empleador es otra persona, otra empresa, que lo remite a trabajar allí. Entonces actúa como un interpuesto, porque la relación en el trabajo se da en forma directa entre la persona que trabaja, que es llamado trabajador, y quien recibe el servicio, que se denomina empleador. Entonces, en este caso del 29, hay un tercero que se interpone en esa formulación natural de trabajador-empleador. Ese tercero aparece como el empleador y manda al trabajador a trabajar a una empresa que recibe los beneficios de su trabajo.
por ejemplo, un empresario que contrata a una persona para asignarla como secretaria en una empresa. La secretaria trabaja en un lugar físico de otra organización empresarial, que es la que se beneficia de su trabajo, pero la que lo registró es la que lo mandó ahí. Entonces, si yo miro a esta trabajadora, me va a parecer que es una empleada de quien está recibiendo el trabajo. En este caso, esa trabajadora, cuando exista un incumplimiento de su empleador, puede reclamar que en realidad existía una ficción y que su empleador real era el que recibía sus servicios. Entonces, la primera parte del artículo 29 dice que ese que recibía sus servicios era el empleado directo para quien esta trabajadora no estaba registrada, es decir, que trabajó sin registrar. Y va a responder por todas las deudas que pudiera tener, que reclame esa trabajadora, tanto por el contrato de trabajo como por lo que pudiera adeudarle a la seguridad social. Mientras que quien figuraba en los papeles como empleador va a actuar como responsable solidario. Distinto es el caso de las empresas de servicios eventuales que tienen que cumplir unas condiciones particulares que fija la reglamentación, el decreto reglamentario, que es el 1694, con una serie de garantías para que puedan funcionar exclusivamente como empresas destinadas a la prestación de personal en los casos que se cumplan con las condiciones que habilita la norma, que eran fundamentalmente situaciones extraordinarias, están reguladas por el artículo 99, pero también por la Ley Nacional de Empleo, en el artículo 77-80, y que permiten, en estas situaciones de transitoriedad, asignar a un trabajador cuando resulten objetivas esas condiciones de contratación. Pero estas empresas, que debían estar registradas ante el Ministerio de Trabajo y dar sus garantías de cumplimiento, y que no había, habíamos dicho, una reglamentación respecto al quantum de trabajadores que se podían enviar por cada empresa, y que preveía este decreto 1694 del 2006, va a actuar siempre como empleadora de este trabajador. Si se cumplen las condiciones, va a responder por las deudas a la seguridad social. El que recibió el servicio va a responder, pero no como directo, sino como solidario, que es un gran cambio respecto del supuesto de la primera parte del 29. Solamente va a responder en forma directa si se prueba el fraude, es decir, si realmente superó el tiempo de expectativa de la contratación de ese trabajador, o si cuando se reincorporó la persona que había dejado de trabajar y había venido a reemplazar, continuó trabajando, o si no se prueba la causal que se invocó para enviarlo ahí. En ese caso sí puede ser considerado empleador directo, pero por fraude, por el artículo 14, no por el 29, último párrafo, o 29 bis. Esto respecto del 29 y 29 bis. En cambio, en el 30, que habíamos dicho que íbamos a terminar hoy, lo que dijimos básicamente es que, perdón, y otra cosa que era interesante del 29 bis que habíamos dicho es que tenía dos tipos de trabajadores. Tenía trabajadores permanentes de prestación continua, que eran los que prestaban servicios en la empresa de servicios eventuales propiamente, la secretaria, el recepcionista, el de recursos humanos, el contador, lo que fuere, pero que siempre prestaban servicios para la empresa, y aquel grupo de trabajadores que había sido contratado para asignarlos a las necesidades extraordinarias de otra empresa. Ese es un trabajador permanente, pero de prestación discontinua,
porque solamente va a trabajar cuando le asignen un objetivo. Y entre objetivo y objetivo podía haber un plazo de 45 días corridos o 90 días alternados en un año, calendario, y en esos periodos en que no se le asigna tareas, por supuesto que no cobra remuneración. Después tenía la empresa la obligación de, antes de vencer ese periodo, asignarle un nuevo objetivo y el trabajador tenía que aceptarlo siempre y cuando no implique una violación sustancial de su condición de contratación. Y para esto tenía que respetar básicamente una distancia, ¿sí?, dentro de los 30 kilómetros del domicilio del trabajador, pero esa actividad igual podía responder a otro convenio colectivo, inclusive podía modificarle el régimen de jornada, siempre y cuando se respete que no sea insalubre o que en la contratación no se haya dicho que si era un part-time no podía pasar de tiempo parcial a tiempo total. Y si ese trabajador no se presentaba, ¿sí?, a tomar las tareas en el objetivo asignado, la empresa le iba a intimar por 48 horas para que justifique su inasistencia y en caso contrario se consideraba despedido. Esto es lo que dijimos del artículo 29 y 29 bis, en síntesis, en breve síntesis de 10 minutos. Y que a ese trabajador también dijimos que se le aplicaban los mismos beneficios que le correspondían en la empresa a la que habían sido asignadas, es el convenio colectivo, todos los beneficios que diera esa empresa, aun cuando superase el convenio colectivo, y que estaban regidos en todos los aspectos por ese convenio, ¿no? Distinto es el caso del 30. El 30 no es una cuestión de interposición, sino que lo que hay en el 30 es un contrato empresario. Entonces, no estamos recibiendo en nuestra empresa a un trabajador para que realice una tarea, sino que le estamos encomendando a una empresa, en términos generales, o en el caso más típico del 30, la realización de servicios que forman parte de lo que habíamos denominado en síntesis ANEP, que era la actividad normal y específica propia del establecimiento, ¿sí?, y que la podía cumplir dentro o fuera del establecimiento. Por ejemplo, podía hacer un mantenimiento de máquinas en la empresa o a lo mejor podía contratar el mantenimiento de máquinas externo, ¿sí?, que retiren las máquinas y lo hagan en otro lado. En cualquiera de los dos casos, sea que la tarea la brinden en el propio establecimiento o fuera, digamos que se aplica el artículo 30, o sea, no es condición del 30 que la tarea se preste en el establecimiento. Puede ser dentro o fuera del ámbito del establecimiento. Y el otro caso del 30 era cuando cedían parcialmente, ¿se acuerdan?, ese establecimiento o explotación habilitada a nombre de la empresa. Como por ejemplo un local, habíamos dicho, en un supermercado. Habíamos dicho como ejemplo los locales de ventas de productos que están del otro lado de las cajas para que lo visualicen. O un comedor de fábrica, en el caso que hubiese sido cedido esa explotación. En los dos casos, lo que estamos hablando es no del envío de un trabajador, sino de la prestación de servicios para la que contratan. Y acá, creo que hasta acá más o menos nos habíamos quedado. Igual veo que no se acuerdan mucho, pero bueno, era como hasta ahí. Entonces, también habíamos dicho que la ley no definía específicamente actividad normal y específica propia del establecimiento, y que esto había generado
una discusión doctrinaria para ver cuál era el alcance, porque la redacción originaria de la ley incluía inclusive actividades accesorias y secundarias. Al cortar, al retasear este artículo, la reforma del 76, quienes tienen una interpretación más restrictiva del artículo dicen, bueno, si se omitió accesorias o secundarias, por ejemplo, la limpieza, ¿sí?, de un establecimiento, o sea, los trabajadores de una empresa de servicios de limpieza no podrían reclamarle solidariamente a la empresa que le limpian el establecimiento una deuda laboral o previsional. ¿Se entiende cuál es el problema o no? ¿O les resulta abstracto el tema? Alguien que me conteste. ¿Se entiende cuál es el tema que estamos hablando o no? A ver, Pablo. Pablo González, Buenas. ¿qué tal? Sí, entiendo que, por lo menos lo que entendí yo es que hay solidaridad si hace al proceso productivo y si no, bueno, no habría solidaridad, pero por ejemplo, si subcontratan a, de un ejemplo tonto, a los panaderos, ellos son parte del proceso productivo necesario y ahí sí habría solidaridad, pero si son, si ya te digo, bueno, el que limpia, no habría solidaridad, si subcontratan. Yo entendí eso. Bueno. A ver, ¿alguien entendió algo más? Miren, hay casos que son muy específicos. ¿No estudiaron ustedes la empresa Fordista y la Toyotista en ningún momento? ¿No vieron procesos de producción o nada de De esto? producción, sí. Bueno, o sea, el esquema Fordista de producción, o la idea del proceso productivo de Ford, era que entre una chapa a la fábrica y que salga un auto. Esto es el procedimiento productivo fordista, donde todo lo que hace a ese auto, ¿sí?, sea realizado en la empresa. Es más, que todos los trabajadores de la empresa puedan comprarse el auto, porque era para Ford una fórmula de propaganda. Todos sus empleados tienen que tener un Ford A4, creo que era, negro. Pero todo el proceso se hace ahí. El diseño, el montaje, el ensamblaje, todas las partes, todo. Llegó un momento que se vio, además de un súper control respecto del personal, ¿no? Una mirada muy controladora del personal. También una protección a la seguridad social que no tenían otras empresas. Entonces, como cubrían la seguridad social del trabajador, controlaban qué hacía el domingo, ¿no? Porque si el domingo ese trabajador se iba al bar todo el día y venía borracho el lunes, era muy factible que tuviera un accidente de trabajo. Y como estaba pagando la seguridad social y además el colegio de los chicos, había un control muy personalizado de las actividades personales de los trabajadores. Por oposición, el método de producción taylorista y toyotista trabaja bajo stock. Entonces, solamente produce aquello que le es pedido y diversifica la producción. Entonces, ¿esto por qué es? Porque lo que se ve es que en el proceso productivo
hay determinadas actividades que pueden asignarse a otras empresas que son especialistas en la materia. Yo no tengo que hacer una batería si es que hay una empresa que se dedica a hacer una batería. Yo hago un auto, ¿sí? Entonces, no tendría sentido que yo tenga una parte de mi empresa destinada a fabricar una batería o a hacer neumáticos, porque hay otra empresa, Goodyear, que hace solo neumáticos. Entonces digo, hay empresas que son especialistas en hacer algún elemento que yo necesito para tener mi resultado, producto final de la empresa. De esto es lo que hablamos cuando hablamos de tercerización. Entonces, por una cuestión de optimización de los recursos, digo, bueno, me conviene comprar las baterías a Juan Baterías en vez de fabricarlas yo. Claramente, yo no puedo vender un auto si no tiene una batería. Porque no funciona. Entonces ahí puedo decir, bueno, forma parte de mi unidad técnica de ejecución, porque en definitiva estoy cediendo parte de lo que sería mi proceso productivo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. No lo Bien. había pensado así con objetos comprados de terceros. Bueno, es un ejemplo. He pensado más directamente en fuerza. Ese es un ejemplo. Está bien. Vamos a ver qué dijo la jurisprudencia después. Hay otras cosas que hacen al proceso productivo, como podrían ser la vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, que entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto hace al proceso productivo la limpieza del establecimiento? Y acá, entonces, porque no hay una definición de la ley, digo, entonces lo que hay es una interpretación de qué quiere decir la ley, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, a ver, la limpieza puede tener diferente relevancia según el establecimiento del que yo hable. Por ejemplo, no es lo mismo la relevancia que tiene la limpieza en un lugar donde se produce o se producen alimentos, se fraccionan alimentos, en un sanatorio, en una escuela o en una oficina. No es lo mismo. En algunos pareciera como que no puede dar un resultado óptimo la empresa si no cumple con la limpieza. Por ejemplo, en un hospital. No es lo mismo si me limpian mi oficina que si estoy atendiendo a alguien en terapia intensiva, ¿no? Entonces, adquiere diferente relevancia. La limpieza es particularmente un servicio que en términos generales uno podría decir, bueno, es accesorio porque puedo ser más o menos sucio, ¿no? Y trabajar igual, pero hay como una línea jurisprudencial bastante arraigada que entiende que nadie podría prestar servicios en un lugar que no cumpla con medidas mínimas de higiene, ¿sí? Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, en realidad la jurisprudencia es conteste en decir si el personal de limpieza tiene una deuda, se la puede reclamar a su empleador y en forma solidaria al establecimiento para el que brinda el servicio, porque no podría cumplir con su fin último, ¿no? Cualquiera sea, si yo no limpio. El tema de seguridad es similar, tampoco hay una respuesta unánime y depende mucho de dónde se preste la seguridad. No es lo mismo que obviemos las cuestiones de seguridad actuales, ¿no? Porque, digamos, esto pasó siempre. No es lo mismo si yo soy una empresa de seguridad o soy un banco, ¿no? Que contrata a una empresa de seguridad donde hay valores, ¿sí? Entonces se supone que
es más necesaria la seguridad, si yo soy, por ejemplo, una escuela y contrato un servicio de seguridad, o si soy una empresa y contrato el servicio de seguridad para el control de acceso y rondas en la planta. Entonces pareciera como que según la característica de la empresa que contrata, que es a la que le tengo que mirar la actividad normal y específica propia, según esta actividad, bueno, la vigilancia va a tener diferente calificación. Pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para que vean diferentes situaciones. Una de las razones por las que uno va a vivir un country es justamente el tema de seguridad. Entonces, hubo un momento, que no interesa cuál ni tampoco el caso, donde la empresa de vigilancia, en este country o barrio cerrado, promocionaba como un tema más de cómo vender sus lotes, el servicio de seguridad que iba a brindar la empresa de vigilancia que tenían a quienes compraran el lote y después construyeran su casa. Entonces, la seguridad era un tema específico de la venta. Era, tenemos el clubhouse, tenemos la cancha de tenis, tenemos esto, y además les ofrecemos vivir en un lugar seguro porque tenemos una empresa de vigilancia contratada. Entonces, en ese caso concreto, la jurisprudencia resolvió que estaba tan vinculado a lo que estaba ofreciendo el vendedor, ¿sí?, que era solidariamente responsable de las obligaciones del personal de vigilancia. Mientras que en otro caso igual, ¿sí?, donde también era un empleado de la empresa de vigilancia que trabajaba en un country, se resolvió que no era solidario, porque no se pudo probar que la seguridad hubiese sido una cuestión determinante, o por lo menos publicitada, o una razón que permitiera pensar que quien estaba comercializando esta venta de lotes, y después formado parte de la sociedad, ¿no?, dueña del clubhouse, etcétera, pudiera responder por este personal porque no formaba parte de su actividad normal y específica. Entonces, fíjense cómo dos empleados de dos empresas de vigilancia, en una tuvieron éxito en condenar solidariamente al empresario principal y en la otra no, porque fue diferente la forma de vincular actividad normal y específica. ¿Sí? ¿Se ven los ejemplos o no? ¿Les resulta más claro con esto? Sí, profe. Específico. Bien. Un caso que fue muy paradigmático, que pueden leerlo para mayor ilustración, que se llamó Rodríguez con embotelladora. ¿Sí? Rodríguez con embotelladora era un caso de un trabajador, ¿sí?, que trabajaba para embotelladora y que reclama solidariamente a Pepsi por las deudas laborales. ¿Y cuál era la situación? Pepsi en realidad fabrica el concentrado, se lo vende a embotelladora y embotelladora le pone a este producto algunos más, ¿sí?, lo envasa y lo vende. Entonces, en este caso particular, la jurisprudencia resolvió que no había solidaridad,
porque dijo que Pepsi le estaba vendiendo en realidad un producto terminado a compañía embotelladora, y entonces que quien se desligaba con posterioridad de la comercialización y distribución de producto, embotelladora, que era la que embotellaba y distribuía, entonces Pepsi no podía ser responsable porque se había liberado de toda la etapa posterior productiva y solo había vendido un concentrado. Como si yo vendo, en el caso que puse anterior del auto, una batería, vendo un producto, ¿sí? Este fue un fallo que cubrió ¿sí? Toda la... un fallo muy viejo del 93, ¿sí? Que cubrió toda la jurisprudencia laboral por más de una década. Es un fallo de la Corte. Es muy interesante. A ver, déjenme un minuto, porque total, estamos bien. Si puedo encontrarles la parte pertinente. Embotelladora, y Rodríguez. Es un fallo de la Corte. En realidad, sería interesante que lo leyeran como para ver un poco qué es lo que opina la Corte, ¿no? O cómo se expresa la Corte. A ver si acá lo tengo entero. Déjenme ver. Ven, como sumario de fallo, dice, el artículo 30 de la LST, que reglamenta la responsabilidad de los empresarios en los casos de subcontratación y delegación frente a los dependientes de los contratistas, no es aplicable cuando un empresario, Pepsi, suministra a otro un producto determinado, a embotelladora, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Pero en el caso, lo que es interesante, déjenme ver si tengo los fundamentos del fallo acá, es la lectura que, no está, que hace, en realidad lo que estaba mirando la Corte en ese momento era una cuestión más vinculada al Mercosur y la necesidad de no extender esa interpretación del 30, de no hacerla amplia, para no gravar solidariamente cuestiones de comercialización. Entonces, eso fue lo que, a ver, voy a buscar en otra página, lo que tuvo en cuenta la Corte para resolver este caso, ¿no? Es decir, no una cuestión por ahí tan jurídica, sí resolvió la cuestión jurídica, pero el fundamento, ¿sí? Fue más vale de un análisis económico, ¿sí? No una cuestión netamente de interpretación. A ver si en este está completo, si no se lo busco en el recreo. Porque fundamentalmente el trasfondo del fallo era ese. ¿Cómo vamos a limitar esta cuestión? Que Pepsi hubiese... Tiki. Dice, la solución en presente caso puede contribuir al desarrollo del derecho sobre la materia en la que estén involucradas modalidades de contratación comercial que posiblemente tendrán considerable trascendencia en la economía del país. La cuestión a decidir, por tanto, es significativa, es de significativa importancia para el desarrollo del comercio interno e internacional, suscitando una cuestión federal trascendente. Esto lo hace para poder abrir el caso, pues yo dije que la Corte, el derecho laboral es derecho ordinario, no tendría por qué llegar a la Corte, ¿sí? Pero dice, ¿por qué me meto en este caso? Porque hay una cuestión de relevancia para el país, que es el comercio interno e internacional. Procede por eso, con el propósito de afianzar la justicia, que esta Corte resuelva el fondo del asunto
y decida, en uso de las facultades del artículo tal, si un contrato de las características que ocasiona esta controversia se encuentra subsumido en la norma del 30, a fin de poner un necesario quietus en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que distan de ser pacíficas, como surge de los numerosos pronunciamientos del fuero laboral. Es decir, ¿qué dice la Corte? La verdad es que si yo busco pacificar la cuestión, ¿sí? Y tener una jurisprudencia más unánime, de modo tal que la sala 1 no resuelva A, la sala B tal cosa, que esto es poner un quietus. Es decir, miren, hasta acá, ¿sí? Decimos que la interpretación del artículo 30 no se extiende cuando una persona entrega un producto determinado, desligándose de la distribución, de la dirección, del producto procesamiento final, porque esto si no afectaría, ¿sí?, la economía del país y el desarrollo del comercio interno e internacional. Entonces, lo ve como dar una seguridad jurídica, eso es, demos un quietus a la interpretación de la jurisprudencia, sepamos todos lo que va a pasar. Entonces, cada vez que alguien planteaba un caso vinculado al artículo 30, se resolvía en función de lo que había dicho la Corte en Rodríguez con Embotelladora, sin profundizar mucho en la cuestión de si era parte o no de la actividad normal y específica propia. Y acá hay una cuestión interesante que se da cuando cambia la Corte, la conformación de la Corte, y entonces ya veremos en las distintas clases o en los distintos institutos que veamos en las clases, que hubo un hito en el 2004, exactamente en septiembre, que es lo que los laboralistas llamamos la primavera laboral, porque se sucedieron 3 fallos muy importantes, que fueron el 7, el 14 y el 21 de septiembre de 2004, que resolvieron temas sustanciales para el derecho laboral, y lo que se esperaba era que la Corte también opinara respecto del artículo 30, porque es uno de los casos más discutidos y uno que pasa en lo cotidiano, ¿no? O sea, trabajadores de limpieza, trabajadores de seguridad, repositores, mantenimiento, jardinería, digamos, son las cosas normales que tiene una empresa, o que terceriza una empresa. Ahora me acuerdo que la vez pasada habíamos hablado del caso del aire acondicionado en aeropuertos, ¿sí? Que la sala tercera había dicho no puedo solidarizar aeropuertos por las tareas de mantenimiento de aire acondicionado, porque aunque es conveniente que haya aire acondicionado en Ezeiza, aeropuertos puede trabajar igual, ¿sí? Brindar, cumplir con su actividad normal y específica propia sin aire acondicionado, ¿no? Esto era un fallo de la sala tercera que había adoptado una interpretación muy restrictiva del artículo 30, o sea, tratando de ver cuál era realmente la actividad normal y específica propia. Es decir, el aire acondicionado, el mantenimiento de aire acondicionado es accesorio. Aunque sea normal, aunque sea habitual, aunque siempre estén reparándolo, es accesorio. Puede brindar el servicio plenamente sin aire acondicionado. Y dice, es conveniente que lo tenga el servicio de aire acondicionado y además que lo reparen para que funcione, pero no es esencial para la actividad normal y específica propia de aeropuertos. Entonces, como pese a este fallo de la Corte de Embotelladora, había mucha crítica, ¿sí? en la jurisprudencia aún de la Cámara, aunque casi todos adoptaron la decisión de Embotelladora.
se esperaba que en el 2004 la Corte dijera otra cosa, ¿sí? Y sin embargo la Corte no lo dijo, pasaron varios años, hasta el 2009, en que hubo un caso que se llamó Benítez con Plataforma Cero, que vino a cambiar esta doctrina, no para sentar una interpretación del artículo 30, sino para decir algo que fue muy preciso y propio respecto a sobre qué tema se puede expedir la Corte. ¿Mm? En el caso Plataforma Cero era una empresa que vendía comida y bebida en River, en los eventos que hacía River, los partidos de fútbol. Y un dependiente de esta empresa, Plataforma Cero, reclamaba la solidaridad de River por las deudas laborales que tenía Plataforma Cero con él. Y entonces, en este caso paradigmático del 2009, que cambia radicalmente la jurisprudencia, lo que dice la Corte es inoportuno mantener, dice, la ratio decidendi de Rodríguez con embotelladora. Es decir, no es propio de la Corte que se expida sobre la interpretación del artículo 30, porque realmente no es una cuestión federal. Esto que había hecho la Corte en Rodríguez con embotelladora era buscar una vuelta, ¿entienden? Para decir la trascendencia de esto en función de la economía del país o de lo que nos puede pasar. En realidad pensaba, ya les dije, en el Mercosur. ¿Qué nos pasa con toda la contratación de Brasil, ¿no? De distribución de productos, si yo voy a tener una solidaridad amplia, ¿sí? Entonces, esto va a afectar nuestra economía. Tenemos que tratar de cerrar el tema lo más restrictivamente posible, no ampliar la solidaridad. Entonces, la interpretación de la Corte en Rodríguez fue restrictiva de interpretación, con este fundamento, un fundamento político de economía del país, para poder resolver esta cuestión que no, si no, no tendría por qué haber abierto, ¿sí? No era un tema netamente federal, es de interpretación de una norma ordinaria, ¿sí? Entonces, cuando tiene la oportunidad de hablar otra vez la Corte en el 2009, fíjense que uno tuvo que esperar 5 años más para que la Corte se expida, dijo, no le corresponde a la Corte interpretar una norma de carácter laboral. Le corresponde a cada juez, en la magnitud de su jurisdicción, es decir, dentro de las posibilidades que tiene un juez de actuar, de su competencia, en el análisis de cada caso concreto, determinar si hay una unidad técnica de ejecución y ver entonces, en caso que se pruebe, esa unidad técnica de ejecución y que es parte de su actividad normal y específica, extender la solidaridad. Por lo que no es propio mantener esta decisión de la Corte anterior respecto de la interpretación del artículo 30. Para ustedes por ahí el caso es irrelevante, para los laboralistas fue como abrir un mundo nuevo en la interpretación del 30, porque otra vez los jueces retomaron esta posibilidad que ni más ni menos es analizar cada caso concreto. ¿Mm? Y bueno, la Corte solamente podría ahora, si se aboca nuevamente al tema, hacerlo si la sentencia fue arbitraria y no se verificó la prueba producida en el expediente, pero no para fijar una interpretación del 30. La interpretación del 30 corresponde siempre a los jueces teniendo en cuenta el caso concreto. ¿Mm? Por eso les digo que fue muy importante el cambio, porque en la década del 90, en función, o sea, desde el 93, digamos, al 2009,
regía esta doctrina de la Corte en Rodríguez con Embotelladora, con algún juez que dejaba a salvo su opinión, pero decía, bueno, en definitiva, si lo dijo la Corte, si esto llega a un recurso extraordinario, la Corte me va a contestar Rodríguez con Embotelladora, ¿sí? Entonces, se los comento para que vean cómo una interpretación diferente según la integración de los miembros de la Corte puede variar cuál es el concepto de la actividad misma de la Corte, de qué debe interpretar, ¿sí? O de hasta dónde pueden llegar dentro de sus facultades. Con lo cual, hoy, como les digo, cada juez resuelve qué opina que es actividad normal y específica propia, y para esto mira a la empresa que brinda el servicio como si esa actividad es, para no entrar en conflicto con la norma derogada de accesorio secundaria, si esa actividad es inherente a ese proceso productivo, es decir, si forma parte de su unidad técnica de ejecución según el artículo 6º. También les había contado el caso, ahora me acuerdo, de Alto Palermo con el alquiler de los locales. ¿Se acuerdan de esto? No, yo no me acuerdo del ejemplo del caso Palermo, del acto Palermo. Sí, me acuerdo que había sido mencionado, pero no recuerdo qué era lo importante. El caso era, y ya se va a cortar, así que nos juntamos en Del 5. servicio de limpieza puede ser. No, era de un empleado de un local comercial Ah, que sí, reclamaba solidariamente a Alto Palermo por sus deudas. sí, me acuerdo. Entonces, en ese caso, la Cámara le dijo que sí, digamos, Alto Palermo, era IRSA, no importa, era responsable solidario porque en el contrato de alquiler se había pactado un canon fijo, pero además un porcentaje de las ventas del local. Con lo cual, Alto Palermo, para hacerlo más coloquial, tenía una ventaja de cómo trabajaba ese trabajador. Si ese trabajador trabajaba bien vendiendo remeras, el valor locativo iba a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, ahí se vio una injerencia de Alto Palermo en este local que vendía remeras, que aparentemente no tiene nada que ver con el objeto social de Alto Palermo. ¿Mm? O sea, normalmente uno hubiese dicho esto. Pero como en el contrato de alquiler se había dicho justamente eso, entonces apareció como que no le era tan indiferente cuál era el desempeño de ese trabajador y fue condenado solidariamente. Y después, bueno, Alto Palermo entonces se avivó, modificó el contrato, cambió el precio y entonces no se lo pudo condenar más. Bueno, cortamos ahora y seguimos en 8:05. ¿Les parece? Perfecto. Bueno.